Muy buenos días. Vamos a dar inicio al módulo 2 del Diplomado en Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. De nuevo, recibirán en sus correos la presentación y unos archivos adicionales. Vamos a comentar más adelante cuáles serán los contenidos de esos archivos. Sobre los mismos no tendrán que presentar ningún trabajo. Tal y como lo abordamos en el módulo 1, habrá una pequeña digamos, tarea al final de la presentación. Son 4 numerales en esta ocasión, de los que cada participante solamente tiene que escoger 2. 2 que pueden tomarlos del manual de la UNAC, copiar y pegarlos y eso me envían, o lo pueden buscar en Google, todo es válido. Eh, ¿Por qué 2? Porque hay cosas que son muy triviales para algunos participantes y de acuerdo al interés de cada persona, pues abordamos ahí 2 de esos temas. Los contenidos que abordaremos este día: la comisión evaluadora de ofertas, los roles y atribuciones del administrador de contratos, la relación entre unidad solicitante y empresa supervisora. La supervisión debe ser un contratista, no puede ser un empleado de la institución. Herramientas de control y seguimiento, trámite de pagos y órdenes de cambio. Las órdenes de cambio sabemos que son propias de la obra pública, de los contratos de obra pública. Ya en el módulo 1 abordamos la planificación de necesidades. Este día vamos a desarrollar el ciclo completo hasta la liquidación, bajo el supuesto que no ocurre ningún inconveniente que entorpezca el desarrollo del ciclo de compra pública. En el módulo 3 y en el módulo 4 estaremos abordando esas circunstancias, que podría ser que alguna empresa oferente interponga un recurso de revisión porque considera que se le está vulnerando un derecho con la adjudicación o con la declaratoria desierta del proceso. El día de hoy, como digo, para que nos ubiquemos en el ciclo completo de compra pública, lo desarrollaremos sin ningún inconveniente. Así que, completada la etapa de planificación de necesidades, recordarán que la unidad solicitante fue la que, en base a su plan operativo anual y en base a la ejecución presupuestaria que le corresponda, programa las adquisiciones y contrataciones para el ejercicio, para el año. En ese caso, llegada la fecha, enviará a la UASI la solicitud para que se inicie el proceso de adquisición o de contratación. Ahí comenzamos con la etapa de gestión de la compra. La UASI someterá a aprobación de los titulares las bases de licitación o de concurso y cuando le autoricen, publicará el proceso o enviará las invitaciones correspondientes para que las empresas interesadas se registren como participantes y preparen sus propuestas, sus ofertas. Llegado el día establecido en las bases, la fecha y la hora correspondiente, las empresas deberán entregar a la institución esas ofertas. La UASI levantará el acta correspondiente de la apertura de ofertas y dejará en manos de una comisión evaluadora de ofertas todas esas propuestas para que se les aplique los criterios de evaluación establecidos en la base de licitación o de concurso. Esa comisión es uno de los personajes, recordarán, y entra en la escena en esa etapa. Es la que va a recomendar a los titulares a qué empresa adjudicar. Los titulares adjudicarán, transcurrido el plazo de ley. Cuando la adjudicación quede en firme, se procederá a la contratación. En la contratación, el, eh, la UASI convoca a la empresa que ha sido adjudicada para la firma del contrato o para la emisión de la orden de compra. Y aquí ya entra la etapa de seguimiento. Entrará en la escena el administrador de contrato o de orden de compra y es
la única persona facultada para dar fe que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales y por lo tanto le extenderá los documentos para que tramite el pago de sus facturas. Siendo así, que ya completó toda su obligación, llegaremos a la etapa de liquidación. Entonces, el día de hoy, de esta lámina, tomamos a la CEO, digamos que es la que no había estado presente y ahora le va a aplicar los criterios de evaluación a las ofertas que han presentado las diferentes empresas oferentes. Comisión Evaluadora de Ofertas, artículo 20 de la CAP y 21 de la regla CAP. Será nombrada por el titular o quien éste designe y estará integrada por el jefe UASI o un designado. La unidad, una persona de la unidad solicitante de obra, bienes o servicios, que es la que inició con la solicitud a la UASI el proceso, la que está interesada en que se ejecute, que se desarrolle el proceso para la adquisición y contratación. Un analista financiero y un experto de la materia de que se trate la adquisición o contratación. Dependiendo de la cantidad de adquisiciones o contrataciones, cada institución constituirá las comisiones en cada caso para la evaluación de ofertas que estime conveniente. Ahora, esta etapa está estrechamente ligada a la etapa de planificación. Como recordaremos, el jefe UASI, la UASI, estuvo presente para apoyar a la unidad solicitante en la definición del objeto contractual. De la misma forma, hubo un experto en la materia que ayudó o que apoyó para definir el objeto contractual mediante las especificaciones técnicas. ¿Qué es el objeto contractual? Pues ese bien que se desea adquirir o ese servicio que se desea contratar. El experto en la materia es el que conoce la normativa aplicable, es el que conoce cuál es el perfil de la empresa, si se va a contratar un servicio, que mejor se adecue o qué requisitos debe cumplir o se deben establecer para desarrollar los términos de referencia. Por eso es que en la comisión que evaluará las propuestas, tiene que estar presente un experto en la materia. No necesariamente va a ser la misma persona, pero sí alguien con la misma capacidad, conocimiento y experiencia en el tema, en el área del objeto contractual. También es importante que en aquella etapa el analista financiero apoyase el proceso para determinar cuál es el perfil, las características de la empresa que se va a contratar. No se puede que la liquidez de la institución sirva para solventar problemas de las empresas. Cuando alguien desea ser contratista del Estado, debe tener la capacidad para prestar el servicio previamente o para entregar los bienes previamente y después presentar las facturas a cobro. Eso quiere decir que no va a cargar el Estado con el funcionamiento de la empresa, sino que esa empresa debe tener la capacidad para pagar sus gastos administrativos, pagar a sus colaboradores, pagar a sus proveedores y realizar todo lo necesario para prestar el servicio a la institución o para
suministrar el bien que se desea adquirir. Por lo tanto, el analista financiero incluirá en las bases de licitación o de concurso los criterios, como dicen en finanzas, los ratios que se evaluarán para determinar que el perfil de la empresa es el idóneo, el correcto, el que mejor se adapta a los intereses de la institución. Recordemos que todas estas personas son empleados públicos, por lo tanto, tendrán que rendir cuentas sobre su gestión, sobre el manejo que hacen de los fondos públicos. Por lo tanto, para estas personas siempre va a ser prioritario el interés público, no el interés de las empresas. Que la empresa gane dinero será una consecuencia de haber cumplido sus obligaciones contractuales, pero el interés principal para los empleados y funcionarios públicos será el interés público. Podría ser que al momento que se presentan los balances, las personas que no somos expertos en el área financiera, podríamos pensar que si se tiene mucho dinero en activos o un valor muy alto en activos, esa sea la empresa que mejor va a trabajar con la institución. Pero el analista financiero sabe detectar si esos activos en realidad están soportados por capital propio o es un alto endeudamiento. Y entonces a lo mejor no convendrá que se le adjudique a esa empresa. Podría ser también eh, que la empresa tenga bajo endeudamiento, tenga también altos activos y en realidad tiene muchos terrenos, mucha maquinaria, muchos inmuebles, pero no goza de suficiente liquidez. Entonces tampoco se le debería estar adjudicando. Estos criterios de evaluación financiera tienen que estar incluidos en las bases de licitación o de concurso. No se pueden aplicar nuevos criterios de evaluación en esta etapa. Se van a aplicar los mismos que tuvieron las empresas a la vista al momento de preparar sus ofertas. Ahora bien, como decíamos, el analista financiero tendrá sus índices, cómo va a medir la liquidez, cómo van a medir el endeudamiento y podría ser pues que una empresa que tiene todos esos activos con capitales propios, en realidad eh, podríamos decir, pues no le debe a nadie, con esta empresa deberíamos trabajar, pero nos puede explicar el analista financiero si no le debe a nadie, pero no goza de liquidez. Tiene muchos edificios, tiene muchos inmuebles, pero tendría que ir a vender o a hipotecar alguno para pagar sus planillas. Entonces tampoco conviene que se le adjudique a esa empresa. Vemos así cuáles son los roles de estas personas. Esta comisión se integrará una sola vez. Incluso en las circunstancias que abordaremos en el módulo 3, en las que podría ser que al momento que se notifica o se publica la adjudicación, una de las empresas participantes interponga un recurso de revisión, será necesario nombrar otra comisión. Ninguna de las personas que integraron la CEO podrán formar parte de la otra comisión que dará respuesta al recurso interpuesto. Por otro lado, es importante, en la siguiente lámina, vemos que dice, y las funciones de la comisión evaluadora de ofertas es evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económicos, financieros, utilizando para ello los criterios establecidos en la base de licitación o de concurso. B. Recomendar al titular, por medio de acta firmada por todos los miembros de la CEO, la adjudicación a la oferta mejor evaluada, anexando a la recomendación la calificación de la oferta y de las que potencialmente se les puede adjudicar. Es decir, la adjudicación le corresponde a los titulares. La comisión no adjudica. Aunque lo diga un auditor de corte de cuentas, la comisión no adjudica, recomienda. Y el titular es la máxima autoridad, por lo tanto, no está obligado a pegarse a la recomendación
que le está enviando la comisión. Si alguno de los miembros no está de acuerdo con la recomendación, también deberá firmar el acta, pero ahí dejará establecido cuál es su postura. Pero todos los miembros deben firmar el acta. Nos dice acá también que se deberá incluir la calificación de las otras empresas a las que potencialmente se les puede adjudicar, porque el titular podría tomar la decisión de adjudicar a la que quedó en cuarto o a la que quedó en quinto lugar. Por supuesto que lo hará mediante resolución razonada, pero esa es una de sus facultades. ¿Por qué? Porque podría considerar que esa empresa, la que quedó en tercero, cuarto o quinto lugar, es la que mejor se adapta a los intereses institucionales. Recordemos que el titular tiene una visión más amplia del rumbo de la institución. O bien podría ser que considere que ninguna de las empresas será la adecuada y termine declarando desierto el proceso, aunque la comisión le esté recomendando que se le adjudique a determinada empresa. El día de hoy vamos a asumir que todo marcha con normalidad y que el titular adjudica a esta empresa que le está recomendando la comisión. Por lo tanto, el jefe UASI recibe el informe de la CEO y lo traslada al titular. La autoridad competente adjudica al recibir la recomendación de la CEO. En este momento, pues, la UASI ya puede publicar el resultado. Ya se le puede notificar a los participantes. Ya hasta esta etapa, cada empresa ha respaldado sus ofertas con una garantía de sostenimiento de oferta. Ese detalle lo veremos en el módulo 3. Ya hay una empresa a la que se le adjudica y transcurrirá un plazo de 5 días hábiles en un calendario. Cuando hablamos eh, del accionar público, siempre los días a los que se refiere son días hábiles. En ese caso son 5 días hábiles para que la adjudicación quede en firme. Igual asumiremos que transcurren los 5 días hábiles, ninguno de los participantes interpone recurso de revisión, sino que están satisfechos con el resultado o resignados con el resultado. Y es así que ya la UASI recibe la adjudicación, publica el resultado en Comprasal y en periódicos y elaborará la orden de compra o contrato y convoca al proveedor para la firma del contrato o de la orden de compra. En esta etapa, pues, se le devuelven ya a todas las demás empresas sus garantías, las de sostenimiento y de oferta. Y a la empresa que se le está convocando para firmar el contrato también, pero se le exigirá que presente, que someta para respaldo de la institución la garantía de cumplimiento de contrato. Y en paralelo, la UASI le enviará al administrador de contrato copia de requerimiento y documentos de adjudicación y copia de orden de compra o contrato firmado. En este momento, entonces, estamos ya entrando con la firma del contrato en la etapa de seguimiento. Ya entra en la escena el administrador de contrato. Ya en estos documentos, ya en la firma del contrato o en la orden de compra, aparece el nombre de la persona. Es el rostro con el que la empresa se va a entender a partir de ahora. Si durante lo anterior, en la etapa de planificación, se entendió con la unidad solicitante, en la etapa de gestión de la compra, se entendió la empresa con la UASI principalmente. En esta etapa se entenderá principalmente con el administrador de contrato. ¿Por qué? Porque es la única persona facultada para dar fe que él ha cumplido o que ella ha cumplido con sus obligaciones contractuales y le entregará los documentos para tramitar sus facturas. Nadie más en la institución, eso no lo puede hacer la UASI, no lo puede hacer tesorería, no lo puede hacer la unidad solicitante, no lo harán los titulares, únicamente el administrador o administradora de orden de compra o contrato. Tipos de contrato. Lo volveremos a mencionar con un poco más de detalle. Ya los habíamos abordado en el módulo 1.
Contrato de suministro. Son los celebrados por las instituciones cuando adquieren o arriendan bienes, muebles o servicios mediante una o varias entregas, en el lugar convenido por cuenta y riesgo del contratista. En este contrato se tendrán incluidos los servicios técnicos, profesionales y de mantenimiento en general relacionados con el patrimonio, así como servicios de vigilancia, limpieza y similares. A veces el suministro requiere la firma del contrato. ¿Por qué será que no basta una orden de compra? Podría ser que las entregas van a ser muy complejas. No va a ser una entrega en una sola bodega en una sola fecha, sino que posiblemente la institución requiera que se realicen las entregas en diferentes bodegas y en diferentes fechas. Entonces, o diferentes tipos de productos con embalajes distintos. Entonces, al ser más compleja, conviene la firma de un contrato. Eso no quiere decir que solo ese documento sea el único que contenga todas las obligaciones del contratista. Todos los documentos contractuales eh, deben estar a la vista del contratista. Veremos un detalle cuáles son los documentos contractuales. El administrador de contrato debe conocerlos plenamente, porque es la única forma en la que evaluará si hay un correcto desempeño de parte del contratista. El administrador de contrato informará a la UAS incluso del desempeño, de cualquier incumplimiento. Ya veremos pues que eso es parte de los roles del administrador de contrato. Contratos de obra pública. Se realizan sobre obras o construcciones de beneficio o interés general o administrativas, sea mediante la alteración del terreno o del subsuelo, sea mediante la edificación, remodelación, reparación, demolición o conservación, o por cualquier otro medio. Se incluirán obras públicas preventivas y o para atender las necesidades en caso de estado de emergencia. En muchas ocasiones, los gobiernos utilizan la obra pública para inyectar recursos a una economía que puede correr el riesgo de una desaceleración o de una recesión. Parte de la política fiscal, que es el gasto público, obviamente todas las compras públicas están dentro del gasto público, pero esta, particularmente la obra pública, es la que inyecta más recursos de forma más rápida, pone más dólares a circular, tanto a nivel de empresas como a nivel de obreros. Entonces, cuando hay mucha obra pública, también se puede llegar al extremo de una presión inflacionaria. En realidad no debería asustarnos como están haciendo últimamente las noticias, donde pone que la inflación es una tragedia. La inflación no es tragedia cuando hay con qué pagar. A veces es peor que no haya inflación porque hay desaceleración. Siempre que una economía se recupera, hay presión inflacionaria. Eso es la lógica. Si hay más capacidad de compra, entonces hay presión sobre los precios. Pero eso no lo explicarán en las noticias porque mantienen esa postura de hacer que el público se sienta culpable. Pero eso es parte de una política narcisista de hace muchos años. El tema es que en obra pública siempre veremos involucrado mucho recurso y mucha acción de parte del ente fiscalizador, porque al haber más dinero hay más riesgo de corrupción, hay más riesgo de que haya inconvenientes, pero también hay mayores posibilidades de desarrollo, mayores posibilidades, si las cosas se hacen bien, de que las empresas se potencien y que el país pues vaya avanzando en su ruta de progreso y desarrollo. Luego, los contratos de consultoría son los celebrados por la institución con el objeto de obtener mediante un precio la prestación de servicios especializados. Ejemplos: investigaciones y estudios, dirección, supervisión y control de la ejecución, en el caso de obra pública, estudios de carácter técnico, económico, industrial y comercial.
Contratos de concesión. Se da cuando el Estado, a través de institución correspondiente o del Consejo Municipal, concede la explotación a una persona natural o jurídica para que a su cuenta y riesgo proceda a construir, mejorar, reparar, mantener u operar cualquier bien inmueble a cambio de la concesión temporal para que administre y explote el servicio público a que fuere destinada, de uso público o municipales destinados a desarrollar obras y áreas de servicio. Y contratos de arrendamiento de bienes muebles. Son contratos necesarios para obtener en calidad de arrendamiento toda clase de bienes muebles con o sin opción de compra. El monto base de la contratación se establecerá de acuerdo al precio actual en el mercado local. No existe un presupuesto oficial. Se observarán las formas de contratación establecidas en la LACAP. Acá hace referencia al artículo 39, que dependerá del monto de lo presupuestado, así será la forma de contratación. Bien, con el contrato ya firmado, entra en escena, como dijimos, el administrador de contrato. Esta persona, eh, en todos los casos, le corresponderá coordinar con el proveedor la recepción de los bienes, recibir los bienes o servicios y emitir el acta de recepción, entregar originales al proveedor para que los presente a cobro y guardar documentos en el expediente del proceso y trasladará a la UASI copia del acta firmada de recibido y documentación anexa, facturas y otros. Por supuesto, tendrá que llevar el expediente del proceso, pero todas las partes involucradas deben llevar su propio expediente. Siempre tendremos en la mente al ente fiscalizador, ya sea que trabajemos en el sector público o en el sector privado, porque son fondos públicos. Nos pueden pedir cuenta del manejo de esos fondos públicos. No importa cuál sea la forma de contratación, nos están pagando con fondos públicos y por lo tanto el ente fiscalizador, que recordemos siempre es la Corte de Cuentas, nos puede notificar un hallazgo. ¿Y cómo nos notifica? Pues no nos notifican como aparece en las películas. Eso es importante. Yo creo que hay todavía alguna gente que está relacionando con algunas películas al estilo eh, que tienen que entregarle la notificación en la mano. En toda Centroamérica no es así. No es necesario que le entreguen la notificación en la mano. En algunos estados de la Unión Americana, en Estados Unidos, incluso para iniciar un divorcio tienen que entregarle en la mano a la otra parte la notificación de que se va a iniciar un divorcio. En El Salvador no es así. Recordemos que fuimos parte del Imperio Español y por lo tanto tenemos raíz en el derecho romano. No es lo mismo eh, la forma en que se nos va a notificar. El tema es que vamos a ir desarrollando nuestro propio expediente, ya seamos personas naturales o jurídicas, ya sea que trabajemos en el Estado o que seamos empresa privada, siempre llevaremos ese expediente para respaldar nuestras acciones, nuestro accionar, de tal forma que si nos respalda la justicia, la razón y el derecho, no debería preocuparnos la acción de la Corte de Cuentas en el caso que pida alguna aclaración o que nos notifique un hallazgo. El artículo 82 bis de la CAP y el 74 del RELACAP. En cuanto al administrador de contrato, el nombramiento corresponde al titular o designado a propuesta de la unidad solicitante y será a través de acuerdo. Esto recordamos que ya lo habíamos mencionado en el módulo 1. Lo importante es que al momento de la contratación ya esté designada la persona. Y deberemos apegarnos, si somos parte del sector público,
Para designar a esta persona, vamos a apegarnos a lo que nos establece la UNAC. Hay un perfil para el administrador de contratos que ha establecido la UNAC. La UNAC, como todo ente humano, ha cometido errores a lo largo de su existencia, pero también guarda el archivo y la experiencia que tenemos como país de diferentes procesos y por lo tanto, al desarrollar un perfil de administrador de contratos, lo ha hecho en base a la experiencia, a los tropiezos que se han tenido a lo largo de más de 2 décadas. Entonces, aquí vamos a abordar por ahora el artículo 82 y después el perfil del administrador de contratos que ha establecido la UNAC. Recordemos que no son propuestas. Lo que emana de la UNAC en cuanto a cumplimiento de la LACAP es de obligatorio cumplimiento. Principales responsabilidades. Verificar el cumplimiento de obligaciones. De entrada ya vimos que para que pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones, el administrador de contrato debe ser un experto en la materia. No importa sea un contrato de vigilancia, un contrato de aseo, un contrato de suministro de medicinas, un contrato de construcción de obra pública, en lo que sea, debe ser un experto en la materia. No puede haber una persona que administre todos los contratos, porque si lo que están adquiriendo es lubricantes para los vehículos de la institución, debe ser una persona que conoce el área automotriz. Si lo que están adquiriendo son smartphones o impresoras o laptops, debe ser una persona del área de informática. Si estamos adquiriendo medicinas, pues va a ser una persona que es experta en esa materia. Realizará la recepción de obras, bienes y servicios para saber que realmente eso que le están entregando es el objeto contractual establecido en la base de licitación o de concurso, que surgió de las especificaciones técnicas en etapa de planificación, tiene que ser también un experto en la materia. Reportar incumplimientos. Hará reportes periódicamente. Si solo es una entrega, pues va a hacer el reporte si hay un incumplimiento. Y dependiendo de la naturaleza de ese incumplimiento, podría ser que se inicie un proceso sancionatorio. Casi siempre en todos estos textos relacionados con la CAP se relaciona el incumplimiento a la empresa, pero también la LACAP contempla que podría haber incumplimientos de parte de la institución. Entonces dependerá del caso, así será la ruta a tomar en base a esos hechos. Gestionar órdenes de cambio, modificaciones y prórrogas ante la UASI. Cualquier modificación. Gestionar. No aprueba órdenes de cambio. No aprueba modificaciones. No aprueba prórrogas. Las prórrogas las abordaremos en el módulo 3, pero son, digamos, causales de retraso que no son responsabilidad del contratista. Y por lo tanto, tiene derecho a solicitar una prórroga y tiene derecho a que se le conceda una prórroga, pero hay que documentarlo. Y nos vamos a basar en las recomendaciones del administrador de contratos. Si fue porque ocurrió un terremoto y se cerraron las calles, habrá que documentar esos hechos. Probar dentro de 3 años que, que nos venga un auditor a decir, mire aquí por qué se atrasó, por qué dicen que no se entregó a tiempo, porque hubo tal evento y ahí está documentado. Por eso es importante ir generando el expediente. Emitir la orden de inicio. Aunque el contrato se firme en determinada fecha, siendo un experto en la materia, el administrador de contratos sabrá si el contratista necesita algún plazo, algunos días, para poner en marcha el proceso de seguimiento. Y estos días eh, no necesariamente van a coincidir pues con la firma del contrato. Le va a emitir la orden de inicio a partir de esa fecha. Podría ser que se firme hoy, pero que sea dentro de una semana
que se vaya a iniciar la etapa de seguimiento. Entonces, con esa fecha le estará emitiendo la orden de inicio. Y a partir de esa orden de inicio es que comenzará a correr el plazo contractual, aunque el contrato se haya firmado con otra fecha. Aprobar el plan de anticipo. La ley ha establecido que se le puede otorgar al contratista un anticipo hasta del 30% del monto del contrato. Este anticipo no es para que resuelva problemas de liquidez la empresa. Este anticipo se aprobará siempre y cuando signifique beneficios para la institución. Y por eso siempre insistimos que el administrador de contrato velará prioritariamente por el interés público, por el interés de la institución. Si conviene a la institución, se le otorgará ese anticipo. Si no tiene ningún beneficio a la institución, no tiene sentido. Obviamente, la empresa lo respaldará con una garantía emitida por institución supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero, pero debe aprobar inicialmente para qué necesita ese anticipo, en qué va a utilizar ese dinero. Aunque le vamos a exigir la apertura de una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de esos fondos, no basta de controlar. Se trata de garantizar que el uso de ese fondo, generar un anticipo, será beneficio para la institución. Luego, también habrá un plan de amortización del anticipo. Recordemos que el anticipo es un pasivo que adquiere la empresa con la institución, porque antes de que empiece a prestar el servicio o el suministro de los bienes, se le está adelantando dinero. Por lo tanto, es un pasivo de la empresa a favor de la institución. Y tendremos, aunque haya garantías, que aprobar un plan de amortización. Previamente, aclarar, definir cómo va a devolver ese dinero la empresa contratista. Y es también el administrador de contrato quien aprobará este plan de inversión y quien informará el cumplimiento de este plan de amortización. Elaborar las actas de recepción. Esa es una responsabilidad del administrador de contrato. Si el contratista cumple su obligación y el administrador de contrato se niega a firmar el acta, entonces en el módulo 3 veremos las sanciones que corresponden al administrador de contrato. Lo importante es que si eso ocurriera, que a veces se niegan porque el jefe les dio una orden. Y acá, aunque el jefe les dé la orden, la responsabilidad es para la persona, aunque no les parezca justo, aunque crean que eso es injusto, pero es así, hay que aplicar la ley. No es lo mismo justicia que legalidad, por lo menos esa es nuestra postura. Algo puede ser legal y ser injusto, porque la legalidad es la aplicación de la ley y la justicia es un concepto más amplio. Pero igual nos han contaminado un poco los conceptos, las películas, las series de Netflix, las redes sociales, se confunde porque se supone que quien va a los tribunales va a exigir justicia. En realidad, en el medio del derecho romano va a exigir que se aplique la ley. No necesariamente la ley siempre sea justicia, porque la justicia depende de la postura individual. Algo puede ser justo para alguien e injusto para otra persona. Bien, esta otra lámina contiene el perfil del administrador de contrato establecido por la UNAC. Desde el momento que la unidad solicitante va a proponer a la persona, debe tomar en cuenta estos aspectos que nos ha establecido la UNAC. Y de la misma forma, cuando el titular va a designar al administrador de contrato, lo hará en base a este perfil establecido por la UNAC. Y podemos ver que abarca tres ámbitos: los conocimientos que tiene la persona, los valores de esta persona y las habilidades de esta persona.
Los conocimientos sobre el objeto de la contratación, sobre el objeto contractual. La lógica sería que quien apoyó a la unidad solicitante para definir el objeto contractual en la etapa de planificación sea la persona que se designa como administrador de contrato, sea la persona que participa en la comisión evaluadora de ofertas. Si no va a ser la misma persona, debe ser alguien que tenga los mismos conocimientos, una experiencia similar. Es fácil eh, visualizarlo con el tema de tecnología. Si vamos a adquirir una laptop, hay tantas laptops y para saber cuál es la que la unidad solicitante está requiriendo para hacer su plan operativo anual, pues se apoyó a lo mejor con profesionales del área de informática que trabajan en la institución o de IT, como se le llama, y así se definió las características, las especificaciones técnicas de la laptop o del smartphone que se va a adquirir. Cuando se evalúen las ofertas, si hay alguna que es más baja, es esta persona, este experto en la materia, quien podrá ver eh, la ficha técnica y las características si esta empresa está ofertando precisamente un modelo que satisfaga las especificaciones técnicas y el tipo de objeto contractual que se definió en la etapa de planificación. Ahora, en esta etapa, ya en el seguimiento, el administrador de contrato, que también debe ser un experto en la materia, sabrá si lo que la empresa está por entregar a la institución o lo que está pretendiendo entregar corresponde a lo que está incluido en las bases de licitación o de concurso. Y esto es aplicable en todo tipo de contratación. Si es un experto en el área de infraestructura, de obra pública, lo más seguro es que es un ingeniero o un arquitecto, sabrá si, eh, sobre los alcances y sobre el objeto de la contratación. Si se trata de medicina, pues será un profesional de la salud posiblemente, o de química y farmacia que sabrá si lo que están entregando corresponde a lo contenido en las bases de licitación. Conocerán la normativa aplicable. La normativa no la emite la institución. La normativa para cada objeto contractual le corresponde emitirla a diferentes instancias. Si es un contrato de vigilancia, pues ¿quién emitirá la norma para portar armas de fuego? Eh, Le corresponderá al administrador de contratos saber cuál es esa norma y quién la emite. Si se trata de medicina, pues sabrá el administrador de contratos quién, cuáles son las normativas aplicables para el control de calidad de las medicinas. Si se trata de obra pública, pues serán los arquitectos y los ingenieros quienes sabrán cuál es la normativa aplicable para las diferentes etapas de un proceso de construcción. Luego, el procedimiento a emplear en la gerencia del contrato u orden de compra. El administrador de contrato sabrá cómo se administra ese contrato. No es lo mismo gestionar un contrato de limpieza y aseo y jardinería que un contrato de vigilancia. En el caso de la vigilancia vamos a tener varias personas todos los días eh, con armas de fuego participando en el día a día con todos los empleados y funcionarios de la institución y con todos los contribuyentes que van a hacer algún tipo de gestión. Entonces, habrá algún equilibrio psiquiátrico que le exigirán para prestar ese tipo de servicio. Y el administrador de contratos sabrá cómo se administra un equipo de personas armadas eh, eh, todos los días, o sea, que tienen armas de fuego. No es lo mismo, como digo, gestionar con personal que llega a darle mantenimiento a los aires acondicionados, o personal que llega a hacer labores de limpieza o labores de jardinería, o a reparar goteras. Es otro perfil y es otro tipo de persona y es otro tipo de gestión.
Técnicas de negociación y resolución de conflictos. Es algo que se aprende, no se hace intuitivamente. Negociar y resolver conflictos. En el área pública, afortunadamente, en los últimos años, las personas que trabajan en gestión de talento humano o recursos humanos se han interesado por capacitar a funcionarios y empleados en estas técnicas de negociación y resolución de conflictos. No debería haber conflicto, pero siempre lo hay, porque hay muchas posturas encontradas y en etapa de seguimiento surgen contingencias que a veces hacen que haya intereses encontrados. No debería haber problema tampoco si el administrador de contratos sabe gestionar una situación conflictiva para encontrar el beneficio de las partes, prevaleciendo el interés público y sin violentar derechos de las empresas. Como digo, no es algo que debería hacerse intuitivamente, sino que se tiene que aprender. Luego, costo-beneficio cuando la OBS, es decir, cuando la orden de bien o servicio tenga características superiores a la solicitada. Esto es muy usual últimamente con la adquisición de tecnología. Y tiene sentido porque la tecnología está cayendo en obsolescencia muy rápido. Es decir, que el modelo de un dispositivo móvil en 6 meses a lo mejor ya quedó obsoleto. Y 6 meses es mucho tiempo, muy poco tiempo para que una institución pase desde la etapa de planificación a la etapa de seguimiento y ya esté al momento de la entrega. Y posiblemente el contratista ya no encuentre en plaza el modelo que ofertó, el modelo con el que hizo la etapa de planificación la unidad solicitante y propone entregar un modelo más reciente que tiene características superiores y que a lo mejor va a tener hasta el mismo precio. Esas propuestas las hará al administrador de contrato y, al ser un experto en la materia, el administrador de contrato sabrá si realmente le conviene a la institución recibir un modelo diferente al que estaba contemplado en la base de licitación o de concurso. Lo que hará es gestionar una modificativa para poder dar por recibido el nuevo modelo. Resulta que ya no hay en plaza porque ya pasó mucho tiempo, muchos meses, y ya está un modelo más reciente, con mejores características y al mismo precio. En ese caso, pues como digo, es un conocimiento que debe tener exclusivamente el administrador de contrato. Es el que anotará los argumentos válidos. Ahora, en cuanto a los valores, la persona debe ser dedicada, diligente, imparcial, con ética e integridad. Nos está diciendo la UNAD, tiene que designarse a alguien que se va a concentrar en el desempeño de la empresa contratista, sin importar que le cae bien o que le cae mal. Debe ser imparcial, debe ser íntegra la persona. No se va a prestar a doble agenda, no se va a prestar a la corrupción, a hacer arreglos bajo la mesa, sino que vamos a tener que designar a alguien en quien se confía. Nos ha demostrado con hechos que es de una sola pieza. Luego, habilidades. Debe trabajar, debe saber trabajar en equipo. Debe tener fortaleza comunicacional. Fortaleza comunicacional es que sabe escuchar y sabe expresarse. Hay personas muy inteligentes a quienes no se les entiende lo que quieren decir. Para el administrador de contrato debe tener esa fortaleza comunicacional. Orden en la gerencia del contrato u orden de compra. Conciliador y proactivo. No permisivo, no va a decir que sí a todo, pero sí va a encontrar el punto de convergencia y conveniencia para las partes, siempre prevaleciendo el interés público y de todas formas eh, va a cuidar siempre que no se estén violentando los derechos de las empresas.
juicio lógico y buen criterio. Y si vemos una persona con este perfil, evitará que se generen esos conflictos que trataremos de resolver en el módulo 4. Con el módulo 4 pues se hacen el manejo y arreglo de controversias. No deberían surgir controversias. El juicio lógico va en criterio del administrador de contratos. Nos está diciendo que es una persona que conoce, tiene la claridad mental de las consecuencias de una decisión o de una omisión. Conoce que toda causa tiene un efecto, que la ruta que vamos a llevar en nuestros hechos nos va a permitir, de alguna manera, eh, llevar a feliz término. Tratar de no equivocarnos, encontrar ese punto conciliador. Bien, vamos a hacer el receso en este momento. Cualquier comentario o pregunta, con gusto lo abordamos después del receso.
Bien, vamos a continuar. Administradores de contrato, artículo 82 bis. La unidad solicitante propondrá al titular para su nombramiento a los administradores de cada contrato, quienes tendrán las responsabilidades siguientes: verificar cumplimiento de contrato y órdenes de compra, informar sobre ejecución de contratos a UASI y tesorería, ya sea que se desarrolle la etapa de seguimiento en pocos días u horas. El administrador de contrato debe elaborar un informe. En los casos que se va a prolongar durante varias semanas o meses, deberá elaborar un informe periódicamente, por lo menos un informe mensual. Para quienes lo necesiten, la UNAC ha elaborado una propuesta de informe conteniendo lo mínimo de elementos para que el administrador de contrato vaya presentándolo periódicamente. En este caso, en el módulo 2, anexamos un modelo de ese informe. Informar incumplimiento de contratista. Es obligación del administrador de contrato informar incumplimiento de contratista. En algunos casos, la UASI, dependiendo de la naturaleza del incumplimiento, iniciará de oficio un proceso sancionatorio. Por ello, también aquí aprovecho para mencionar, entre los archivos que les enviaré a su correo junto con esta presentación, incluye un caso que es un proceso sancionatorio a un proveedor de CEP. Además, estoy incluyendo un caso también de de una constructora contra Fonavip. En ese caso, se ve que a la constructora le asesoraba un equipo de abogados un poco complicado y llegaron hasta la sala de lo constitucional. Y no porque tuviesen buenos argumentos. No sé cuánto le habrán cobrado a la constructora, pero el argumento es que, y se los menciono para que los que no se han dedicado a esto, pues vean cómo desde el inicio hay que estar en la lógica para no ser objeto de manipulaciones. El argumento es que la institución le violentó, decía la constructora, su derecho de audiencia, pero en el mismo escrito está afirmando que el director ejecutivo le convocó en diversas ocasiones a reuniones para encontrar una solución, una salida. Obviamente hay una clara contradicción desde el inicio y la sala falla a favor de la institución. También hay un, ¿cómo se llama? Un caso que estamos contrastando con este de la constructora, donde en lugar de, ¿cómo se llama? De ser una empresa, la que demanda es una persona sencilla que trabaja en en el seguro social y le despiden porque supuestamente hay sospechas que ha recibido una cantidad de dinero de forma inadecuada, pero no estamos hablando de miles ni de millones, sino de 15, 20 dólares. Y en base al reglamento de la institución le despiden. A diferencia de los abogados de la constructora, a esta señora o señorita le asesora a alguien y presentan una demanda en un juzgado de lo contencioso administrativo. Lo contrastamos, aunque este caso no sea de la ALACAP, pero tienen argumentos, tienen cómo respaldar su postura. Les asiste la justicia, la razón y el derecho, aunque sea sospechoso de haber recibido eh, de forma inadecuada una pequeña cantidad de dinero. Después el juzgado notificará, dará el aviso a la fiscalía, mejor dicho, para que se hagan las investigaciones. Pero en el caso que les ocupa, le despiden en base a un reglamento y
resulta que los directivos del Seguro Social no estaban facultados para emitir un reglamento que incluyera ese tipo de sanciones. Entonces, está excediendo su potestad, la potestad sancionadora. Y sentencia el juzgado para que se le restituya en su cargo y que además se le pague todos los meses que no se pudo presentar a laborar. Aproveché aquí pues para mencionarles cuáles son esos archivos adicionales que van a recibir. En el otro módulo, en el módulo 3, estaremos abordando las sanciones, incluidas las multas, obviamente, pero no son las únicas sanciones que se pueden aplicar a una empresa contratista. Y no solo habrá sanciones para empresas contratistas, también hay sanciones para empleados y funcionarios de la institución. Continuando pues el numeral 4 nos dice elaborar y suscribir junto al contratista las actas de recepción y remitirlas a la UASI. Ya completando la etapa de seguimiento o durante la etapa de seguimiento, a medida que el contratista va cumpliendo sus obligaciones contractuales, le corresponde al administrador de contrato elaborar y suscribir junto con el contratista estas actas de recepción y debe remitirlas a la UASI. Gestionar ante la UASI las órdenes de cambio. Las órdenes de cambio son propias de obra pública y pueden originarse por iniciativa del contratista o pueden originarse por iniciativa de la institución. No se podrá aprobar modificaciones a un contrato para justificar o para corregir errores u omisiones. Eso es importante señalar. No porque a alguien en la etapa de planificación se le olvidó incluir algo, se puede entonces modificar el contrato. Quien cometió el error deberá asumir la responsabilidad de su error o de su omisión. Gestionar ante contratistas reclamos relacionados con la contratación. Por eso llevará también un récord en el expediente del contratista, cuántas, cuál es la vigencia de las garantías. En caso que el contratista no responda adecuadamente, debe informar para que se haga efectiva la fianza de cumplimiento del contrato o de buena obra y calidad de bien. Y otras nos dice que establezca la ley o el contrato. El administrador de contrato deberá ser una persona de la unidad solicitante o de otra dependencia, con la experiencia técnica en la adquisición o contratación de que se trate. Con experiencia. Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como en los procesos de libre gestión, el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra o contratos. El administrador de contrato debe conocer la carpeta, los términos de referencia y la normativa aplicable. Luego nos habla acá de unos artículos que corresponden a obra pública. El artículo 105, tres componentes. Toda obra pública tiene tres componentes. Diseño, las obras se diseñan, después se construyen y durante la construcción se supervisa a la constructora. El 106 establece que deberán ser tres empresas diferentes para cada una de estas etapas. Diferente empresa la que diseña, diferente empresa la que supervisa y diferente empresa la que construye o ejecuta. Artículo 110. Servicios de supervisión y de administrador de contrato. Aunque se contrate a una empresa supervisora, siempre deberá nombrarse un administrador de contrato. La empresa supervisora, y esto es cuando estamos hablando del ámbito de aplicación de la LACAT, no puede ser un empleado de la institución. El administrador de contrato debe ser un empleado de la institución. Y el artículo 112 nos establece una retención del 5% de cada uno de los desembolsos parciales para generar un fondo adicional de garantía para la institución. Este dinero de fondo se le devolverá, se le entregará al contratista en la etapa de liquidación. Esto ilustra lo que acabamos de mencionar, el artículo 105, tres componentes, diseño, construcción
construcción, supervisión. Serán personas naturales o jurídicas diferentes para cada fase. Artículo 106. Los contratos de supervisión de una obra pública no podrán concertarse con la misma empresa encargada de la ejecución, ni con la que hubiese realizado el diseño, so pena de nulidad. Los contratos de supervisión quedan sujetos a lo establecido en esta ley para los de consultoría. Es decir, la consultora, la empresa supervisora, será una consultora, una empresa aparte. Seguimiento de la ejecución sin perjuicio de lo pactado en los contratos de supervisión de obra pública. Adicionalmente, las instituciones deberán designar a los administradores de contratos para comprobar la buena marcha de la obra y el cumplimiento de los contratos. Es decir, aunque haya, ya lo mencionamos, aunque haya una empresa supervisora contratada, siempre se designará un administrador de contrato. Y habrá un administrador de contrato del contrato de la supervisión. Ya resumiendo, pues durante esta etapa de seguimiento, el administrador de contrato emitió la orden de inicio, aprobó el plan de inversión del anticipo, aprobó los avances parciales para trámite de pago o estimación y informó y monitoreó el plan de amortización del anticipo, los reportes de saldo. Y este otro artículo, no sé por qué casi nadie lo menciona, pero es importante recalcar. Los subalternos que tuvieran a su cargo los actos preparatorios de las adquisiciones y contrataciones, actos preparatorios, está refiriendo a la etapa de planificación, así como lo relacionado con la vigilancia de su ejecución y liquidación, estamos en etapa de seguimiento. Responderán personalmente por las infracciones o delitos que ellos cometieren en ocasión de los actos regulados por esta ley. Responderán personalmente aunque les hayan dado una orden, eso no respalda. Ninguna orden puede estar por encima de la ley. Nadie le puede decir, mira, firma aunque no nos hayan entregado porque urge tramitarle el pago. Entonces, responderá personalmente por haber firmado sin que se hubiese recibido los bienes. Y puede ir hasta la cárcel. Cuando dice responderá personalmente, recordemos que podrá haber responsabilidad civil, responsabilidad administrativa, responsabilidad penal. Con la responsabilidad civil implicará que le pueden embargar bienes. Con la responsabilidad administrativa le aplicarán multas, sanciones, lo que corresponda. Con la responsabilidad penal le pueden sentenciar a años en la cárcel. Y todo al mismo tiempo. Aunque no estén contempladas en la CAP, estaría violentando otras leyes. Y no le respalda que le hayan dado una orden. Responderá personalmente. Y si se le olvidó incluir algún detalle en la etapa de preparación, entonces también responderá personalmente. No se puede modificar el contrato para solventar errores u omisiones. Incluso aunque no haya mala intención, pero haya impericia, aunque no haya mala fe, también responderá personalmente. Bien, acá estaríamos completando la etapa de seguimiento. Procedería ya a la recepción definitiva. Pero en ocasiones, sobre todo en obra pública, los administradores de contratos quieren verificar que no haya vicios ocultos. Entonces, aunque la obra esté terminada, no quieren firmar el acta de recepción definitiva. La ley establece en el artículo 114 que se puede firmar un acta de recepción provisional. De esta forma, no se multará al contratista. Se abre un periodo de revisión de 60 días, durante el cual, si se encontrase
algo que corregir, algún vicio oculto, algo que no hizo bien y el contratista corrige, responde adecuadamente, pues entonces no se le va a multar. Y terminado ese periodo, pues ya se le podrá estar firmando el acta de recepción definitiva, por lo que entramos a la etapa de liquidación. Ahí ya va a haber no solo el trámite de todos los pagos, sino que se le devolverá la garantía de cumplimiento de contrato y se le exigirá la garantía de buena obra, de calidad de bienes y servicios. En toda esta etapa del proceso se generan los expedientes. Si vemos de la ejecución del contrato, el artículo 82 bis literal D establece que el administrador de contrato debe conformar y mantener actualizado su expediente e informar a la UASI de la gestión contractual. Las herramientas de control y seguimiento. ¿En qué se va a basar el administrador de contrato para toda esa etapa de seguimiento? Artículo 41 de la Carta. La institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir, así como identificar el perfil del ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán a términos de referencia. Establecerán las características de los servicios que la institución desea adquirir. Así se define el objeto contractual en el caso de servicios con términos de referencia. No hay términos de referencia de una adquisición de obras o bienes. Especificaciones técnicas. Establecerán los requisitos que deben reunir las obras o bienes que la administración pública solicita. Es decir, los términos de referencia corresponden a los servicios y las especificaciones técnicas a las obras o bienes. C. Bases de licitación. Establecerán los criterios legales, financieros y técnicos que deberán cumplir los ofertantes en los bienes, obras y servicios que ofrecen a la administración pública. Y las bases de concurso establecerán los criterios a los que se refiere el literal anterior para la contratación de consultoría, debiendo la institución establecer con claridad si la consultoría es para personas naturales, jurídicas o ambas indistintamente. En ambos casos, si recordamos el artículo 39, lo presupuestado excede 160 salarios mínimos del sector comercio si se trata de alcaldías o 240 salarios mínimos del sector comercio para el resto de la administración pública. Pero la diferencia es que las bases del concurso se refieren a contratación de consultoría. Los documentos contractuales. En su oportunidad mencionamos, no solo el contrato es el documento contractual. No solo van a ser estos 5, estos son por lo menos, pero en otras licitaciones va a ser más, habrá más documentos contractuales. Los documentos a utilizar en el proceso de contratación se denominarán documentos contractuales, que formarán parte integral del contrato. Dependiendo de la naturaleza de la contratación, estos documentos serán por lo menos base de licitación o de concurso, adendas si las hubiese, las ofertas y sus documentos. Esto lo genera la empresa. Las dos primeras las genera la institución. Las garantías las entrega la empresa, emitidas por institución supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Las resoluciones y modificativas y las órdenes de cambio en su caso. Las adendas, si recuerdan, cuando las empresas están preparando sus ofertas, envían a la UASI preguntas, observaciones, consultas, y la UASI, las enviará a la unidad solicitante. Cuando en el módulo 1 abordamos la responsabilidad de la unidad solicitante, se incluía la respuesta oportuna a las consultas que haga la UASI. Estas respuestas, por supuesto, antes de enviarlas a las empresas, se harán del conocimiento de los titulares para poderlas enviar y
Con ese visto bueno, se le enviarán a todas las empresas participantes, incluidas las empresas que no hayan hecho ninguna pregunta, porque estas respuestas, consideradas en este literal B, formarán parte de los documentos contractuales, aunque la empresa a la que se adjudique no haya hecho ninguna pregunta. Informe de la ejecución contractual. Este es el informe al que nos referimos antes, que debe elaborar y presentar periódicamente el administrador de contrato. Debe contener al menos estos 7 elementos. Ya había mencionado que acá estamos incluyendo un modelo que propone la UNAM. Aquí sí es propuesta, porque la institución le puede modificar, o el administrador de contrato puede modificar ese modelo para adaptarlo mejor a su realidad, pero al menos debe contener estos 7 elementos. Información general del contrato, detalle de la ejecución, es decir, eh, durante el proceso, si el seguimiento va a durar varios meses, en cada uno de los informes se establecerá lo ejecutado versus lo proyectado. Eso será parte del detalle de la ejecución. Toda contratación con el Estado debe incluir la programación y lo ejecutado se comparará aquí con lo programado, con lo proyectado. Si la entrega es tardía, si hay días de retraso, se debe iniciar un proceso sancionatorio de aplicación de multa, aunque el plazo contractual todavía no haya transcurrido. Pero toda entrega que se entregó con fecha tardía debe aplicarse un proceso sancionatorio con la multa. El detalle de las multas lo veremos en el módulo 3. Modificaciones contractuales, órdenes de cambio y prórrogas. Y las causales, obviamente. ¿Por qué hay modificaciones? ¿Por qué se está generando una prórroga? ¿Qué recomienda el administrador de contrato? Suspensión de la obra cuando aplique. Se dio mucho, recordarán, para la cuarentena. Muchos contratos pues no se podían seguir prestando, no se podía seguir ejecutando. Entonces, en los informes de los administradores de contrato debería haberse incluido estas suspensiones de obra. Los incumplimientos, en su caso, incumplimientos pueden ser de parte de la empresa o también puede haber incumplimientos de parte de la institución. A veces ocurre que la institución no paga, es poco frecuente, pero será que hay incumplimientos de parte de la institución o no presta las condiciones para el contratista que estaban establecidas en las bases de licitación. Amortización del anticipo. Recordarán que hablamos de un plan de amortización del anticipo. En el informe, que en cada uno de los meses o en cada uno de los periodos, el administrador de contrato establecerá el saldo, cuánto debe todavía la empresa del anticipo. Si lo pactado fue que se le iba a retener la mitad de los primeros pagos para amortizarlo, ahí informará. Cuando en este informe ya quede establecido que ya amortizó todo el anticipo, que el saldo del anticipo es cero, con este informe podrá iniciar la UASI y Tesorería la devolución de la garantía de respaldo del anticipo. Y control de retenciones. Eso se refiere a aquel 5% que se estaría reteniendo al contratista de cada estimación. Este es el modelo tomado del manual de la UNAC, con los elementos que acabamos de mencionar. Lo firma el administrador de contrato y la supervisión civil. Para trámite de pagos, elabora el administrador de contrato. Recordamos, en todo esto hay una ejecución presupuestaria. No basta con que el contratista diga, mire, no me pague, que no pude este mes cumplir mis obligaciones.
Esto nos lleva a problemas con la ejecución presupuestaria. La institución tiene que ejecutar el presupuesto. Una de las observaciones que muchas instituciones tienen que enfrentar casi siempre en mitad de junio es que transcurrido el 50% del año, la ejecución presupuestaria está lejos del 50%. A veces no llega ni al 20% en algunas instituciones, transcurrido ya 6 meses del año. Entonces, si el contratista incumple y no se le va a efectuar pago, obviamente no se le puede efectuar pago, no se entorpece incluso la ejecución presupuestaria. Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de contratos e informar de ello tanto a la UASI como a la unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos. Artículo 111. El contratista quedará obligado a cumplir con la programación aprobada para la ejecución de la obra prevista en las diferentes etapas del proyecto, las que una vez recibidas y aprobadas por el supervisor de la obra, procederá el respectivo pago. Órdenes de cambio. Artículo 83 de la Carta. Para el caso de los contratos de ejecución de obra, podrá modificarse mediante órdenes de cambio, que deberán ser del conocimiento del Consejo de Ministros o del Consejo Municipal, a más tardar 3 días hábiles posteriores al haberse acordado la modificación. La notificación al Consejo de Ministros no será aplicable en los órganos legislativo y judicial. Ahora, este es el tomado del manual de la UNAC, el procedimiento para la modificación de los contratos y órdenes de cambio. Es importante, si alguna persona se involucra en uno de estos procesos, verificar que se está actuando con apego a la ley de procedimiento administrativo. Entenderíamos que a estas alturas la UNAC ya actualizó sus manuales conforme a las disposiciones de la LPA, de la Ley de Procedimiento Administrativo. Pero como cada persona es responsable de sus actos y omisiones, deberíamos previamente hacer las consultas con un profesional del derecho que sea experto en derecho administrativo. Pues vamos a asumir que la UNAC ha hecho su labor y que el manual está actualizado. Modificación de los contratos u orden de cambio. Los contratos en ejecución podrán modificarse independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de sus plazos, siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas. Cualquier modificación en exceso del 20% del monto original del contrato de una sola vez o por varias modificaciones se considerará un nuevo proceso. Los contratos de ejecución de obras podrán modificarse mediante órdenes de cambio. Las modificaciones a los contratos no pueden hacerse en los casos previstos en la ley, como la alteración del objeto contractual, por ejemplo. Solicitud de modificación. Durante la ejecución del contrato y con la debida oportunidad, el contratista presenta al administrador de contrato la solicitud de modificación al contrato de obras, bienes o servicios, siempre que se trate de causas no imputables al mismo, adjuntando las justificaciones y comprobaciones correspondientes. Cuando la institución contratante, por necesidades imprevistas, requiera modificaciones durante la ejecución del contrato, la unidad solicitante, usuaria de la obra, bien o servicio, o el administrador del contrato en su caso, elabora la solicitud y adjunta la justificación correspondiente para ser presentada a la UAS. Revisión de la solicitud de modificación. Cuando la unidad solicitante o usuaria de la obra, bien o servicio emita la solicitud de modificación, el administrador de contrato recibe, analiza la solicitud con base al cumplimiento del contratista según lo establecido en la LACAP para la modificación de contratos. Es importante que valide si las causas que motivan la solicitud se deben a circunstancias imprevistas o actos que no puedan ser evitados.
previsto o que corresponda a un caso fortuito o fuerza mayor. Emite dictamen indicando si procede o no la modificación del contrato y lo traslada a la UASI para su gestión con el titular o autoridad competente. Entonces recordemos, si fue un error humano, fue una omisión, no procede la modificación y esa persona tendrá que asumir la responsabilidad de su error o de su omisión. Elaboración del documento de modificación. Para los casos de contratos firmados por el titular, quien a su vez es el fiscal general de la República, la UASI, la unidad jurídica, o quien a su vez elabora documentos de modificación y remite junto a la resolución razonada. Al fiscal general se aplica para su correspondiente firma, devolviendo a la UASI para su posterior distribución. Si la institución lo considera conveniente y no se trata de contratos elaborados en escritura pública, no se elaborará el correspondiente documento de modificación, quedando documentada la misma con la resolución y modificación correspondiente. Ahora ya para terminar, abordamos este tema del ajuste de precios porque la inflación está más real que en otras épocas. Casi cayó en desuso cuando entró la dolarización porque los montos inflacionarios se vinieron para abajo. Pero en la actualidad, aunque estemos dolarizados, siempre hay una presión inflacionaria. El tema es que si ocurre algo que incrementa los costos, no debería la empresa absorber esa diferencia, pero tampoco se le puede otorgar nuevos montos si no tienen facultades de ley las funcionarias y funcionarios. Para poner un ejemplo, cuando hablamos de la recolección de desechos bioinfecciosos en hospitales, podría ser que el contrato quede establecido en base a peso de desecho en kilogramos o en libras, lo que corresponde. Pero podría ser que el contrato se establezca en base a kilómetros recorridos o una combinación de ambos. El kilómetro recorrido podría llevar el precio unitario del kilómetro recorrido a alguna componente de combustible. ¿Qué porcentaje de ese precio es combustible? Pues se determina desde el inicio. En las bases de licitación de concurso se debe estructurar ese precio. De tal manera que si ocurre un evento en el mundo y el precio del combustible, de la gasolina o el diésel, llega a 15, 20 dólares el galón, ¿qué tanto subirá el precio unitario pactado de esos contratos que están en etapa de seguimiento? Antes del año 2000, que les he comentado pues que yo trabajé desde el siglo pasado en compras públicas, lo que se aplicaba era la fórmula polinómica. En la actualidad, muchas universidades no incluyen en sus pensum la fórmula polinómica. Hay otras formas de medirlo, pero esa era como el instrumento idóneo. Entonces, veamos qué nos dice la ALACAP y el reglamento de la ALACAP para el caso de un proceso en el entorno económico que afecte los precios unitarios de los contratos que estén en etapa de seguimiento. Artículo 88 de la CAP. En los contratos que el plazo de ejecución exceda de 12 meses calendarios, procederá el ajuste de precios pactados, siempre y cuando se comprueben en los mercados modificaciones de precios que afecten los costos y solo por la parte no ejecutada de la obra, bien o servicio no recibido. Estos ajustes deberán hacerse del conocimiento público. Además de lo antes señalado, la UNAC deberá emitir los instructivos a efecto de establecer los diferentes mecanismos de ajuste de precios, los cuales en su caso deberán incluirse detalladamente en las bases de licitación. Si estamos participando en una licitación, deberemos revisar cuál es el mecanismo de ajuste de precios. Y si no existe, pues enviar la observación, la solicitud de aclaración a la UAS.
porque si no nos estaríamos tomando el riesgo que haya un incremento, como dicen hoy, una escalada de precios que nos afecte y a la empresa le toque perder dinero. No debería ser así. ¿Qué dice el RELACAP? El artículo 39 del RELACAP establece en los contratos de ejecución de obra, bien o servicio, no solo en obra pública, en todos, en de bien o servicio también, cuyo plazo contractual exceda de 12 meses calendarios, podrá pactarse el ajuste de precios, siempre que concurran y se comprueben los supuestos establecidos en la ley. El ajuste se realizará aplicando, entre otros métodos, la fórmula polinómica específica para el contrato de que se trate, cuya estructuración le corresponderá a la institución contratante, tomando en consideración en la estructuración el desglose de precios unitarios. Para tales efectos, la UNAC emitirá un instructivo para la estructuración de las fórmulas polinómicas, señalando las variables a considerar, atendiendo a la naturaleza del contrato, las cuales serán tomadas como base y particularizadas por las instituciones en los instrumentos de contratación y en los contratos. El ajuste se aplicará solo a la parte no ejecutada de la obra, bien o servicio, a la fecha de ocurridas las variaciones debidamente comprobadas. Bien, ya para terminar, vamos a abordar esta segunda tarea. Como dije antes, son 4 puntos, pero cada participante escoge 2, los 2 de su interés. Por favor, escoja 2 de los apartados siguientes y describa para esos casos el procedimiento correspondiente. 1. Procedimiento para la contratación de obras, bienes y servicios mediante libre gestión. 2. Procedimiento para la administración de contratos u órdenes de compra. 3. Procedimiento para la contratación directa. 4. Procedimiento de notificación para el caso de realizar la notificación personalmente. Por favor, envíe sus respuestas a la siguiente dirección electrónica: serranoismael263@gmail.com. Bien, les agradezco pues la atención prestada. Si alguien tiene dificultades para contestar esas preguntas, me envía un correo y con gusto lo resolvemos. Y de todas formas, cuando estemos completando el módulo 4, que les rogaría que envíen estas tareas, exámenes. No, no hay hora para enviarla. Eh, Tendrá que ser el día que completamos el módulo 4, a cualquier hora del día. Y por lo mismo, si tiene alguien alguna dificultad, con gusto lo abordamos. Sobre los otros archivos que les envío, no hay tarea, pero sí, a mí me parece más importante la lectura de los archivos adicionales porque nos complementan esta información y nos sirven de enlace para el módulo siguiente. Bien, antes de que nos termine el plazo de la plataforma, reitero mi agradecimiento y les deseo lo mejor para ustedes y sus familias. Gracias.